cordial saludo a todos nuestros televidentes. Mi nombre es Cindy Anaís Ulloa Yarlequé y en nuestro programa del día de hoy vamos a presentar un reportaje acerca de uno de los más grandes expositores de la literatura peruana, ¿sí? Del poeta y escritor César Vallejo. Todos en alguna oportunidad hemos escuchado hablar de él, ya sea en la escuela, en la universidad, y también hemos escuchado de sus cuentos emblemáticos. Entre uno de ellos vamos a analizar el cuento de Paco Yunque, donde el protagonista era un niño llamado Paco, quien le tocaba trabajar y estudiar y enfrentaba situaciones de explotación, maltrato e incluso de discriminación. Podemos entonces evidenciar en este cuento donde la injusticia, la desigualdad están presentes desde la infancia, incluso desde la escuela. En la actualidad existirán personas como Paco, entonces acompáñanos a ver este reportaje donde exploraremos y analizaremos un poco más acerca de este cuento, donde contaremos con la presencia de especialistas en el tema. ¡Empecemos! Bueno, mi nombre es Jean-Paul Chegalván y hoy contamos con la presencia de una experta en Derecho, la doctora Ney del Pilar Cabrera Quirós. Muchas gracias, abogada, por unirse con nosotros a hablar sobre la obra de Paco Yunque, de César Vallejo, y nos brinde sus perspectivas sobre la explotación infantil y la protección de los derechos del niño, que son derechos invaluables. Para ello se les harán 4 preguntas, los cuales mis compañeros les harán. Muchas gracias a ti y a todo el grupo porque me permite compartir con ustedes este espacio para dar opiniones legales, opiniones jurídicas respecto de Paco Yunque y la discriminación y desigualdad que se da en nuestro país. Mi nombre es Piero Rivas Villegas. Primeramente, quiero agradecerle a la doctora Ney del Pilar Cabrera Quirós, especializada en Derecho, por haber aceptado unirse con nosotros a hablar sobre la obra Paco Yunque de César Vallejo. Por lo cual voy a proceder a hacer la primera pregunta de esta entrevista, la cual es: ¿qué mecanismos legales existen actualmente para proteger a los niños y niñas frente a situaciones de discriminación o maltrato? Tenemos numerosas leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes de distintas formas de maltrato. Tenemos a la Constitución Política del Perú por excelencia. En el artículo 2 encontramos enumerados todos los derechos fundamentales y pues este artículo, entre otros, se condena la discriminación, se condena además el vulnerar la dignidad de las personas, incluido a las niñas, niños y adolescentes. Además, tenemos el Código de Niños y Adolescentes con el principio del interés superior del niño. Tenemos a la ley que sanciona y erradica la violencia contra las mujeres y los demás miembros del grupo familiar, con la cual podemos denunciar todo tipo de violencia familiar, violencia económica, violencia física, psicológica, entre otros. Y asimismo, conseguir medidas de protección para que los agresores puedan mantener ciertas distancias, entre otros mecanismos legales que esta ley nos ofrece. También en el ámbito educativo tenemos a la Ley de Convivencia sin Violencia. Esta ley lo que pretende es erradicar el bullying y dotar de mucho poder y muchos instrumentos a los centros educativos para que se pueda prevenir y erradicar el bullying, el ciberbullying, entre otros. Y no solamente para sancionar a los infractores, sino más bien es una ley que
previene este tipo de agresiones y todo lo relacionado con el bullying, dando también terapias psicológicas a los agresores y a los afectados. Y pues otros mecanismos legales que podemos evidenciar, también podríamos hablar de la línea 100, del Ministerio de la Mujer y también las demunas, son otros mecanismos con los cuales contamos para poder denunciar y prevenir este tipo de casos. Licenciada, buenos días. La pregunta número 2 que se le formulará es la siguiente. ¿Qué medidas legales y sociales cree que se deben implementar para la protección de niños en situaciones de vulnerabilidad similares a la de Paco Yunque? Fundamenten su respuesta. Bien, con respecto a Paco Yunque, pues en principio debo decir que esto simboliza no solamente una narración literata, ¿no? Sino más bien también simboliza el sentir de muchos niños. Por lo tanto, yo considero que las medidas que se deben tomar es, en primer lugar, volver a supervisar, a implementar el currículo escolar, que este sea inclusivo, sea también con tolerancia cero a la violencia y a la discriminación. Y también considero que lecturas como Paco Yunque nos puede ayudar a concientizar más sobre estas situaciones. Por lo tanto, en las escuelas debería enseñarse a la lectura crítica sobre esta narrativa. Continuando con el rol de preguntas, Magíster Ney del Pilar Cabrera Quirós. A continuación le formularé la tercera pregunta. ¿Qué rol debe cumplir la educación en la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y comprometidos con la justicia social? Le escuchamos, Magíster. Adelante. Considero que las escuelas y todo tipo de centro de nivel educativo debería enseñar los derechos y deberes a todos sus estudiantes, porque con ello vamos a permitir conocer nuestros derechos, los derechos de los demás y los deberes que se tiene para con las demás personas. Por lo tanto, lo que se necesita es enseñar a cuestionar la realidad, a criticar la realidad y a llegar a conclusiones válidas, inclusivas, con tolerancia y que permita generar igualdad entre todos. Asimismo, que la voz de los estudiantes sea de manera prioritaria, se escuche la voz de los estudiantes y se les permita dar opiniones respecto a todo, sobre todo en los temas que les aqueja para poder erradicar la discriminación. Bueno, continuando con las preguntas, en situaciones de abuso de violencia y humillaciones por parte de docentes o autoridades, ¿cuáles son los recursos que podrían utilizar los familiares para poder defender la dignidad y el respeto del menor? Adelante con su respuesta, abogada. Bien, se tiene varias vías, ¿no? En primer lugar, se puede acudir a la UGEL para interponer cualquier tipo de reclamo, de queja por maltrato en el centro educativo. Asimismo, el Ministerio de Educación también ejerce un papel o un rol muy importante en este tipo de casos. Se puede también denunciar ante el mismo centro educativo, pues allí se tiene que implementar un libro de incidencias para registrar todos esos tipos de agresiones, para poder tratarlos y dar las terapias psicológicas correspondientes. Asimismo, se pueden realizar denuncias en la policía o en el Ministerio Público, y todos estos mecanismos en virtud a todas las leyes en las que hemos podido ya comentar y abordar en la presente entrevista.
Pues ahora pasamos a agradecerle sinceramente a la abogada por habernos brindado de su tiempo y de sus valiosas respuestas. Su experiencia nos ha ayudado a comprender mejor cómo es que la desigualdad y la injusticia que muestra Paco Yunque también puede analizarse desde el aspecto del derecho y por qué es tan importante proteger los derechos de los niños en la vida real. Sin nada más que agregar, gracias por su aporte que es muy valioso para nosotros. Agradeciendo, abogada, de antemano su participación. Ahora, para concluir, abogada, ¿qué recomendaciones daría usted a nosotros los ciudadanos y a todo el país para poder hacer prevalecer los derechos del niño? Bien, debemos recordar que todo niño, niña y adolescente merece ser tratado con dignidad, respeto e igualdad. Por ello es que debemos tener muy presente todos los mecanismos legales y las vías legales que se necesitan para poder resguardar sus derechos. Como sociedad, no podemos ser indiferentes a la voz de nuestros niños, niñas y adolescentes. Como educadores, como padres, como personas adultas, tenemos la misión de hacer valer todas las leyes que ya hemos conocido a través de esta entrevista y que podemos hacerlas efectivas en cualquier momento o situación de maltrato que se encuentren atravesando. Y como hemos podido observar y escuchar de parte de los expertos, como conclusión con respecto a la obra de Paco Yunque, voy a mencionar 4 conclusiones puntuales. Paco Yunque denuncia la desigualdad social y la injusticia sistemática. ¿Y de qué forma? A través de la forma de un niño campesino que sufre discriminación y abuso en una escuela urbana. Como pueden observar, César Vallejo expone cómo la diferencia de clases y el abuso de poder se manifiestan desde la infancia, condicionando las oportunidades y experiencias de vida de los más vulnerables. Como segundo punto de conclusión, pueden observar el abuso de poder que es perpetuado y naturalizado por las instituciones. Este cuento nos muestra cómo la escuela, lejos de ser un espacio de igualdad, reproduce las estructuras de dominación social, y pueden observar al profesor representante de la autoridad que es indiferente ante los abusos y termina premiando al agresor, lo que esto evidencia la complicidad de las instituciones frente a la injusticia. Como tercera y conclusión, tenemos el sufrimiento de Paco Yunque, que simboliza la opresión de los marginados. Este protagonista, hablando de Paco Yunque, valga la redundancia, encarna a todos los explotados y humillados por el sistema, y su historia conmueve por la inocencia y la impotencia ante la violencia social. El final abierto y triste en donde Paco Yunque llora impotente no ofrece una moraleja positiva, sino una invitación a la reflexión y a la acción transformadora en la sociedad. Y como cuarta y última conclusión, la obra mantiene vigencia como crítica social y hace un llamado a la empatía. Aunque escrita a inicios del siglo XX, Paco Yunque sigue siendo relevante por su capacidad de retratar problemáticas que persisten en la actualidad. Estas problemáticas son como la exclusión, la marginación y la falta de injusticia para los más débiles. Vallejo logra con un estilo directo y conmovedor que el lector tome conciencia y cuestione las estructuras que perpetran la desigualdad.